Sean bienvenidas y bienvenidos a la presentación El lenguaje, una herramienta transversal para visibilizar y reconocer plenamente a las mujeres, iniciativa del Comité de Género de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Soy María Gabriela Alvarado, jefa de Relaciones Públicas de la CENACIT, y me es grato acompañarles durante la próxima hora. Les informo que este webinario será grabado y subido al canal de YouTube de la CENACIT llamado Imagina TV. Aprovecho este espacio para anunciarles que ya está disponible la edición número 14 de la revista Imagina de la CENACIT. Usted puede obtenerla en la recepción de la CENACIT en la Ciudad del Saber en el edificio 205. El lunes 12 de abril será insertada a 10.000 suscriptores del diario La Prensa y también puede encontrar los contenidos en el sitio web imagina.cenacit.gov.pa. Esperamos que la disfruten. Para entrar en materia, le doy la bienvenida al doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la CENACIT, a nuestra invitada especial, Claudia Guichard Bello, y a Lía González, coordinadora del Comité de Género de la CENACIT. Iniciaremos con palabras de bienvenida por parte del doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la CENACIT. Adelante, doctor. Gracias, María Gabriela, y bienvenida, Claudia, aunque sea digitalmente, a nuestro país. Creo que es un tema de suprema importancia para nosotros. El lenguaje refleja las prácticas culturales y sociales de un determinado contexto social y condiciona las actitudes e ideas de las poblaciones e interviene en la construcción del género. Nosotros vivimos históricamente en sociedades bastante verticales y machistas, y creo que es importante que nosotros, a través de este conocimiento que tú nos vayas a compartir el día de hoy, aprendamos esa manera de comunicarnos adecuadamente, respetando los géneros. Quienes estudian esta materia apuntan que el lenguaje contribuye a invisibilizar a las mujeres y niñas cuando se utilizan, por ejemplo, formas masculinas para designar a grupos mixtos de personas y a las profesionales o mujeres que ostentan cargos de prestigio. Esta economía de palabras en la comunicación denota no solo una pobreza del lenguaje, sino también exclusión, porque no se menciona, no se incluye al género femenino, sino que se le discrimina para abreviar usando palabras masculinas para referirse tanto a hombres como mujeres. Promover el uso del lenguaje de género inclusivo y respetuoso es un tema de derechos y un compromiso para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En el año 2018, la CENACIT participó en un proyecto piloto en el sector público, el Sello de Igualdad de Género. Desde entonces, trabajamos en incorporar y reforzar estrategias desde la perspectiva de género. Estamos convencidos que eventos como el que nos ocupa hoy contribuyen a concienciar a las personas para reconocer y visibilizar el talento, los esfuerzos y logros de las niñas y mujeres a través de las palabras, de la palabra escrita y oral. Es un honor darte la bienvenida, Claudia. Eres editora y docente y feminista. Esperamos que esta sesión sea del provecho para todos y para todas. En lo particular, estoy casado con una brillante profesional que es compatriota tuya. Tengo 3 hijas fantásticas, profesionales también, y un equipo de manejo en la Secretaría y en mis trabajos previos, que está constituido en gran parte por damas profesionales brillantes todos. Así que para mí es muy importante la conversación que vamos a tener el día de hoy, y esperamos que todos aprendamos, en particular nosotros que representamos al género masculino, a dar esa posición, dar ese lugar y manejar ese lenguaje de manera adecuada a todas esas mujeres, no solo las profesionales, sino a todas esas mujeres que contribuyen el día de hoy a que esta sociedad sea más equitativa y que reconozcamos la gran contribución de las mujeres al éxito de nosotros como sociedad moderna. Así que, Claudia, bienvenida y gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, Lía González, coordinadora del Comité de Género, nos dará unas palabras. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, la Comisión de Género como instancia asesora para la promoción y desarrollo de la perspectiva de género en la CENACIT considera que es sumamente importante brindar el conocimiento sobre el lenguaje incluyente, que es una herramienta para avanzar, en la igualdad de género que debe haber entre hombres y mujeres, tanto en los servidores públicos de la institución como en la ciudadanía en general. Por eso adoptamos el no dejar a nadie atrás de los objetivos de desarrollo sostenible y le damos las gracias a la doctora Claudia por brindarnos sus conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Lía. Pues a continuación voy a presentarles a Claudia Guichard Bello. Ella es editora, docente y feminista, pasante de la licenciatura de Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha desempeñado diversas funciones en la administración pública y en el sector privado. Ha impartido cursos, talleres y seminarios de corrección de estilo, redacción, coeducación, violencia de género, derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, historia del feminismo y lenguaje incluyente. Ha realizado tareas de edición, corrección, redacción, dictaminación, asesoría académica y selección de textos para diferentes proyectos. Ha sido parte del equipo de investigación del Observatorio Electoral de Medios en el 2015 y en el 2013, de la Asociación Mexicana del Derecho de la Información y de la Corporación para el Estudio de las Desigualdades de Género. Es autora del Manual de Comunicación No Sexista hacia el lenguaje incluyente. Gracias, Claudia, por aceptar compartir con nosotros tus conocimientos. Te cedo la palabra. Bien, muchas gracias. Voy a empezar entonces mostrándoles una breve presentación y después quiero leer una parte de la conferencia con algunas reflexiones sobre el uso del lenguaje. Bien, vamos a empezar. No sé si ahí ustedes ya tienen a la vista la presentación. Aún no la tenemos a la vista. Todavía no. Ahora sí. Ahora está. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a regresar al inicio. Listo. Bien, justo como comentaba María en mi presentación, en la presentación de mi persona, perdón, justo yo he trabajado mucho tiempo la cuestión de la edición, la revisión de textos, y justo cuando me invitan a la instancia de las mujeres del estado de Oaxaca a colaborar en el área editorial, me dicen, bueno, tienes que trabajar el lenguaje incluyente, tienes que nombrar a las mujeres. En ese momento, yo debo decirlo, no conocía el tema, no sabía de qué se trataba. En un primer momento dije, híjole, esto no va a resultar. El lenguaje tiende a esto que le llamamos la economía del lenguaje, que significa que hay que decir lo más con lo menos, esto lo va a complicar, y fueron mis primeras objeciones. Cuando empiezo a revisar dónde están las desigualdades de género, cómo esas desigualdades nos han puesto en desventaja a las mujeres a lo largo de la historia, cómo esas desigualdades también me tocaron, ¿no? O me tocaban a mí en la relación con mi familia, con mi pareja, con el trabajo. Efectivamente, allí en ese momento hizo clic, ¿no? Y dije, sí, sí, tiene que entrar en el lenguaje también la visibilización y el reconocimiento. No podemos quedarnos solamente con tratar de implementar acciones para visibilizar a las mujeres en otros ámbitos y el lenguaje se quede intacto, ¿sí? He de decir también que en algunos de los trabajos en los que yo estuve, de pronto me decían, no, nosotros vamos, y llegaba yo un momento en que voy a ir yo, estoy yo incluida en ese nosotros. A veces lo teníamos claro, a veces lo tenemos claro cuando ese nosotros nos incluye, pero hay veces que no. Y entonces esos momentos yo decía, oye, a ver, dime, ¿me toca? ¿Voy a ir a esa reunión?
¿sí? Y entonces ya él me decía, bueno, sí o no, ¿no? Pero ese nosotros que siempre se utiliza o se esgrime como una forma de nombrar a grupos mixtos, pues no es así, ¿no? Dicen algunas lingüistas que las mujeres hemos aprendido a definir cuándo estamos y cuándo no estamos, pero ha habido momentos en los que no llegamos a saber si estamos incluidas allí. Bien, y como casos como ese, pues tenemos infinidad. Debo decir también que el primer manual que surgió en 2008 surge a partir de la revisión periodística, ¿no? ¿Qué sucedía en los medios locales en esa primera edición? ¿Cómo se nombraba a las mujeres? ¿Cómo estaban representadas? Eh, y fue así que empiezo a recoger una serie de ejemplos que después se extiende a medios nacionales cuando el InMujeres hace la publicación en 2015, hago una revisión de medios nacionales para ver qué estaba sucediendo, ¿sí? Y de allí es que van surgiendo estos documentos. También debo decir que mucho del trabajo pues tiene que ver con un trabajo autodidacta. En ese momento todavía no había más reflexiones en el país. Mucho del trabajo estaba en España sobre el uso del lenguaje incluyente. Sí, había ya algunos ejercicios por aquí, pero no una importante reflexión. Entonces, a partir de esa revisión es que surgen los ejemplos y surge este manual. Bien, revisemos para empezar algunas expresiones de lo que hemos escuchado o leído, ¿no? Son de diferentes años, pero que muestran muy bien cuál es la realidad. Primer nota periodística. Decía, realizarán taller dirigido a empresarios, abogados, contadores, estudiantes de derecho, contaduría y a todos aquellos inmersos en la actividad económica y privada. ¿De quiénes se habla? De empresarios, abogados, contadores, estudiantes de derecho, contaduría y todos aquellos inmersos. Bien, ¿están ahí las mujeres? Pues me van a decir que sí. Con certeza, no tenemos certeza, solamente que sí es posible que estén ahí, pero no están nombradas claramente. Todo está en masculino. Siguiente ejemplo. Francia tendrá su primer presidente nacido después de la Segunda Guerra Mundial, ya que Royal tiene 53 años y Sarkozy 52. Ustedes recordarán que Royal, si no me equivoco, su nombre es Ségolène, por allí va el nombre. Ella es una mujer que estuvo como candidata a la presidencia en el mismo momento que Sarkozy, ¿sí? Pero, sin embargo, la primera línea, el primer enunciado dice, Francia tendrá su primer presidente nacido, ¿sí? También, si desconocemos que Royal es una mujer, pues seguramente pensaríamos que estamos hablando solo de hombres, ¿sí? Bien, otra nota que apareció, si no me equivoco, esta fue en el País, en el periódico El País, y vean lo que dice, ruido de tacones en el despacho Oval. Kathryn Ruemmler, consejera legal de Obama, irrumpe en el circuito más influyente del presidente y se convierte a su pesar en un icono de estilo. Y sin embargo, cuando se trata de asesorar al que es probablemente el hombre más poderoso del mundo, siempre es una voz femenina la que le susurra al oído. Vean ustedes cómo está representada esta mujer, que es una consejera legal de Obama, ¿sí? En principio, vean la entrada, ruido de tacones, o sea, no es por su capacidad ni por su abultado currículum, sino por sus zapatos, ruido de tacones, ¿sí? Em, Se convierte a su pesar en un icono de estilo, otra vez, ¿no? Relacionándola con su vestimenta y con los temas que han estado tradicionalmente relacionados a las mujeres, ¿sí? El aspecto físico. Y luego, para cerrar este pequeño fragmento, ¿no? Siempre es una voz femenina la que le susurra al oído, ¿sí? Otra vez el papel de la seducción, ¿sí? No es posible
que a esta mujer con esta capacidad, ¿no? Abogada, se le represente de otra manera, de una manera objetiva, a partir de sus capacidades, ¿sí? Pero no, se la relaciona otra vez con el aspecto físico y con uno de los papeles tradicionalmente asignados a las mujeres, que es la seducción. Bien, estos son los ejemplos primeros. Siguientes. Frases como la siguiente que escuchamos, leemos, ¿no? Vemos en cualquier lugar. Se reconocerá a médicos y enfermeras, ¿no? ¿Cuál papel se asigna tradicionalmente a las mujeres y qué papeles se reconocen a los sujetos masculinos, ¿sí? Ellos con la capacidad de la medicina y ellas solamente. Hay aquí una procuraduría que es para la defensa del consumidor, que es la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, y en su página de internet, por ejemplo, tenía un espacio destinado a los derechos de las amas de casa, nuevamente, donde se encajona a las mujeres, y allí siempre preguntábamos, bueno, ¿no será que los hombres también van a comprar, ¿no? Y también este, se lesionan sus derechos en algunas compras, ¿no? En algunos productos o servicios que compran. Y sin embargo, ahí estaba solamente derechos de las amas de casa, ¿sí? Otra vez, el papel de ama de casa. Frases como la siguiente, que se encontraban mucho aquí en los medios. Guzmán, tu queridísima esposa, asistieron a tal evento, ¿sí? Él tiene allí un apellido, ella no tiene nombre, no tiene apellido, aparece solamente como la esposa de, ¿sí? Y su queridísima esposa sin nombre, sin apellido, sin cargos. O la esposa del señor Pedro, ¿no? Nuevamente, solamente como un ser subordinado, dependiente. Aquí está. Y luego vamos a diccionarios como la Real Academia el de la Real Academia de la Lengua Española, con definiciones como el de mujer. Si ustedes van a la definición de mujer, van a encontrar que en una de las entradas, por ejemplo, se alude a mujer pública. ¿Y qué sentido se asocia? Cuando vamos a la definición de hombre, en el mismo diccionario de la RAE, encontramos la entrada hombre público, y entonces allí el concepto que se asocia a hombre público es hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. Vean la simetría en los sentidos, ¿sí? Para las mismas acepciones, ¿sí? Para los mismos términos, solamente cambien de femenino a masculino y vean cuál es el sentido que se le da a uno y a otro, que esto se le llama pares duales o duales aparentes. Hay una asimetría en el significado, ¿sí? O cuando vamos a la definición de sexo, y encontramos que bello sexo es relacionado con el sexo débil. Y si vamos a sexo débil, dice conjunto de las mujeres. Vean ya qué rasgo se le está asociando a las mujeres. Si dice sexo feo, se asocia con sexo fuerte. Y sexo fuerte, conjunto de los hombres. Vean allí qué papeles, qué características se están atribuyendo desde el mismo diccionario. ¿Sí? Aquí ha habido fuertes cuestionamientos a la Real Academia a lo largo de estos años, de estos 20 años aproximadamente, y ha ido cambiando, ha modificando algunas expresiones. Yo he planteado que lo más adecuado, en lugar de quitarlas o de omitirlas, es agregar alguna indicación, alguna expresión, así como dice de algunos términos, un término es sexista, ¿no? Es androcéntrico, expresión discriminatoria, que le permita a las personas que vayan al diccionario
entender que si utiliza esa expresión está siendo discriminatoria o está siendo sexista, ¿sí? No lo quitemos del diccionario, sino más bien señalemos cuál es la carga que tiene. Bien. Refranes, ¿no? En la vida cotidiana tenemos muchos refranes. Mujer al volante, no sé si sean los mismos que tienen ustedes allá, seguramente allá tendrán otros más, pero aquí son muy comunes el de asociar, por ejemplo, mujer al volante, peligro constante. Sin embargo, si vemos estadísticas de percances viales, vemos que el mayor número de percances están provocados por sujetos masculinos, pero este es uno de los refranes que está constantemente. Mujer al volante, peligro constante. Calladita, te ves más bonita. La mujer es una persona de cabellos largos e inteligencia corta. Al hombre de más saber, una mujer sola le echará a perder. Vean aquí también toda la carga de valoración en torno a las mujeres, ¿sí? Son las responsables de que los hombres hayan cometido el pecado original, ¿sí? Y otras como este último refrán, que justo cuando yo tomé el curso de latín en la universidad, en Latín 1, lo primero que dijo el profesor al entrar al curso fue, bueno, pero recuerden, chicas, que mujer que sabe latín ni tiene marido, ni tiene buen fin, ¿sí? Vean aquí todas las percepciones sobre las mujeres y los piropos, ¿no? La gran cantidad de piropos. Eh, Aquí puse algunos que están todavía eh, decentes, pero hay otros que son muy fuertes en sus expresiones, ¿sí? Sí, piropos como el de mamita, qué buena estás, tantas curvas y yo sin frenos, eres la perdición de los hombres, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Chistes. Dios hizo al hombre y descansó, pero luego hizo a la mujer y ya no hubo Dios que descansara. Bien, otra vez, ¿no? ¿Qué papel se les da a las mujeres? ¿Qué hay que hacer para ampliar los derechos de una mujer? Ampliar la cocina. ¿Dónde se nos vuelve a ubicar? ¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer? Turismo. Capacidad intelectiva, ninguna, ¿verdad? ¿Por qué la Estatua de la Libertad es una mujer? Porque necesitaban el cerebro hueco para poner el mirador, ¿sí? Otra vez, ninguna capacidad intelectiva, no hay inteligencia, no se les reconoce a las mujeres. Y por ejemplo, aquí solamente agregué un caso de referencias bibliográficas, ¿no? Cuando estamos leyendo textos en investigación, en cualquier tema, y leemos, por ejemplo, Hernández 2015 señala que las mujeres históricamente han sido ubicadas en el espacio privado. Piensen ustedes, ¿a quién conciben como Hernández? ¿A un hombre o a una mujer? Puedo decirles de antemano que la mayoría pensamos en un hombre. Pocas llegamos a pensar que Hernández es una mujer, ¿sí? Porque nuestra sociedad está hecha en masculino y nuestras mentalidades construyen todo en función de sujetos masculinos. Y tenemos luego acertijos como el siguiente. López vivía con su padre, pero el padre de López murió. Sin embargo, el padre de López nunca tuvo un hijo, ni vivió con él. Nuevamente, otra vez, ¿en quién pensamos? Pensamos en sujetos masculinos, ¿sí? Sin embargo, López, pues no era un hombre, sino que era una mujer, ¿sí? Bien, entonces, en todas estas expresiones que revisamos, y seguramente otras que ustedes traigan a cuenta, ¿qué características se atribuyen a las mujeres? ¿Sí? Ya fuimos analizando algunas. En actividades como enfermeras, pero no como médicas, ¿sí? Como subalternas, como subordinadas, pero no como las poseedoras del conocimiento, ¿no? Se les piensa como amas de casa ubicadas en la cocina. Conductas, ¿qué conductas se les atribuyen? Como mujer seductora, por ejemplo, la consejera legal es solamente una mujer que está en función de su vestimenta y una mujer seductora.
Se les atribuyen características de seres débiles, incapaces, que hablan mucho, pero que deben hablar poco, ¿no? Que deben estar calladas, faltas de inteligencia, culpables de la perdición de los hombres y que siempre discuten y nunca están conformes. Se las relaciona con su aspecto físico, la vestimenta, la belleza, ¿no? Los cabellos largos, los objetos como objetos sexuales. Y en otros casos no aparecen, ¿no? Porque se nombra en masculino y se piensa en masculino. O en todo caso aparecen como apéndices de los hombres y no se les nombra. Y luego también con significados distintos, ¿sí? Si se atribuye a mujeres o a hombres el mismo término, pueden tener significados distintos. Lo que decíamos de hombre pública, mujer pública, ¿no? Para una significa prostituta y para ellos un reconocimiento social. Lo mismo en expresiones como zorro y zorra, ¿sí? Si a un hombre le decimos es un zorro, tiene que ver con, o lo asociamos con inteligencia, habilidad, ¿sí? Mientras que si de esa mujer, si decimos a una mujer es una zorra, otra vez está directamente relacionada con prostituta, ¿sí? Y así encontraremos muchas expresiones, algunas que son más de uso coloquial y otras que siguen vigentes en los espacios, ¿no? En los discursos públicos incluso, ¿sí? Y que pues siguen otra vez encasillándonos en papeles y roles tradicionales. Bien, todas estas expresiones conllevan una carga de valores y percepciones acerca de ser mujer y ser hombre, ¿sí? En suma, hacer una distinción entre hombres y mujeres y atribuir mayor reconocimiento a lo masculino e ignorar o despreciar lo femenino es discriminación de género. En esta distinción juegan un papel importante los roles y los estereotipos de género que están fundados en prejuicios de género. Sí, vamos a ver que la preocupación de muchos aspectos en este momento tiene que ver con modificar roles y estereotipos de género, porque son la forma de reproducir, mantener, ¿sí? Y construir percepciones acerca de las mujeres. Por ello es importante que empecemos a deconstruirlos, ¿sí? A construir identidades distintas de las mujeres a partir de romper con los roles y con los estereotipos de género. Para Gloria Bonder, los estereotipos de género son ideas que construye una sociedad sobre los comportamientos que deben tener las personas en función de su sexo, que se tornan referentes y se transmiten de una generación a otra. De esta manera se definen los modelos de feminidad y masculinidad. Así, los estereotipos de género legitiman la condición de desigualdad hacia las mujeres. Vean, legitiman la condición de desigualdad hacia las mujeres. Según Camacho, Hernández y Naranjo, estas relaciones tienden a caracterizarse por ser excluyentes al establecer espacios, funciones, responsabilidades opuestas y particulares para hombres y para mujeres, pero fundamentalmente por ser discriminatorias, porque lo masculino es considerado superior a lo femenino, ¿sí? Así, por ejemplo, un rasgo que se atribuye en los ejemplos de debilidad a las mujeres no se le atribuye a los hombres, ¿no? Los hombres son fuertes, las mujeres son débiles. Entonces, son características opuestas y excluyentes, ¿sí? Mientras las mujeres son débiles, los hombres son fuertes. Y no hay rasgos que puedan atribuirse a uno y a otro, ¿sí? Son excluyentes y establecen espacios, funciones y responsabilidades opuestas y particulares. Bien. Este tipo de expresiones, cada vez que las escuchamos y no las objetamos,
las festejamos y nos reímos o las repetimos, contribuimos a mantener y reproducir la desigualdad, que es discriminación de género. Por ejemplo, en las notas ha estado eh, circulando una actitud que tuvieron en Turquía, si no me equivoco, con una mujer representante de la comunidad europea y a la cual acude otro, si no me equivoco, presidente de otro país. Entonces llegan a la sala, hay dos sillas que ocupa el presidente de Turquía, el presidente del otro país, y a la representante de la Unión Europea la dejan en un sillón largo. Y está la discusión allí de que eso fue una actitud discriminatoria. Justo iban a una reunión para discutir el hecho de que Turquía quiere salirse de un acuerdo en el que buscaban eliminar todas estas prácticas patriarcales y la violencia contra las mujeres. Y justo a ella le dan un lugar en un sillón y no le dan el mismo tratamiento que a los otros dos sujetos masculinos que ubican en dos sillas especiales, ¿sí? Bien, y el presidente que ocupó una de las sillas no tuvo ningún comentario al respecto, ¿sí? Asumió su papel, se sentó y no tuvo discrepancia con esa situación, ¿sí? Entonces allí favorece, mantiene y reproduce, ¿sí? Las prácticas discriminatorias. Bien, discriminación contra la mujer. Un referente obligado cuando hablamos de discriminación contra la mujer es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida comúnmente como CEDAW por sus siglas en inglés. Es el referente obligado para hablar del tema. Y esta convención en su primer artículo define qué es la discriminación y dice que es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, ¿sí? Entonces, a ti por ser mujer, te trato diferente, te excluyo de algunas prácticas o te restrinjo, ¿no? Te restrinjo en derechos, en habilidades, en capacidades, en espacios, ¿sí? Entonces, estos son tres rasgos centrales de la discriminación. Distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Esto es, en todos los ámbitos en los que se haga una distinción con respecto a las mujeres, se está hablando de discriminación. Y aquí entra entonces el lenguaje. Expresiones como las que vimos al inicio están discriminando a las mujeres por ser mujeres. Para avanzar en su eliminación, la CEDAW puntualiza la necesidad de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y de mujeres, ¿sí? ¿Por qué este tipo de expresiones y otras más acerca de las mujeres y sus obras prevalecen en nuestro entorno? Bueno, la respuesta está en nuestra sociedad, ¿no? Porque responden a una sociedad en la que las mujeres no han sido y con inferiores e incapaces. Este tipo de sociedad se ha denominado patriarcal. Y en esta sociedad patriarcal, los roles y los estereotipos de género contribuyen a justificar esa condición de desigualdad hacia las mujeres. ¿Qué es el patriarcado?
En una primera aproximación podemos definirlo como el orden lógico, natural y divino por el que debía regirse la vida de las personas y en el que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿sí? Eh, bueno, desde mismo, por ejemplo, para quienes conocen la religión católica, por ejemplo, ¿no? Em, el hecho de considerar a las mujeres que vienen de una costilla de Adán, ¿sí? Que la mujer fue la que provocó a Adán para que mordiera la manzana, por ejemplo, tienen este orden lógico, ¿sí? Este orden divino desde la cual se justifica el lugar que ocupan las mujeres. El concepto de patriarcado es el primer macroconcepto que acuña la teoría feminista y Adrienne Rich, citada por Victoria Sau, dice que el patriarcado consiste en el poder de los padres, que es un sistema familiar y social, ideológico y político, con el que los hombres, y vean aquí, a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo, determinan cuál es o no es el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en toda circunstancia sometidas al varón. ¿Sí? Y bueno, aquí hay todavía una discusión entre utilizar el término patriarcado o no. Solamente por aquí les recomiendo leer a Cristina Molina, que señala que es necesario mantener este concepto porque em, nos permite dar cuenta de todas las relaciones de poder que intervienen en las situaciones de opresión hacia las mujeres. ¿Sí? El patriarcado como poder de los hombres y las mujeres daría cuenta del género y en su dimensión histórica, en la historia de sus complicidades, para mantener sus intereses de dominio, daría cuenta igualmente del entrecruzamiento del género con otras variables, como la sexualidad, la raza, la clase y la religión. ¿Sí? Sabemos que todos estos factores eh, contribuyen a poner en dobles, triples o más desventajas a las mujeres. Bien. ¿Dónde está el patriarcado? Pues en todas las instituciones, ¿no? Desde la familia, pasando por la educación, el Estado, el ejército, los medios de comunicación, cualquier otra institución que revisemos y el lenguaje. Los estudios feministas han señalado claramente que para desestructurar esas prácticas y mentalidades patriarcales debemos incorporar la perspectiva de género en todas las instituciones que conforman una sociedad. ¿Y qué significa incorporar la perspectiva de género a grandes hombres que están allí en ese espacio, en esa comunidad? ¿Qué sucede con ellas? ¿Qué sucede con ellos? ¿Sí? Eh, Identificar las desigualdades, dónde están los desequilibrios, las desventajas que enfrentan las mujeres y a partir de allí, entonces, proponer y desarrollar acciones para eliminar las asimetrías, para alcanzar la igualdad. Y una de esas acciones que se plantean desde la perspectiva de género es justamente trabajar con lenguaje incluyente. No lo es todo, cabe señalarlo. Trabajar con lenguaje incluyente no lo es todo, no es suficiente, hay que trabajar en todos los ámbitos, ¿sí? Desigualdades y un ámbito para promover el cambio. Bien, a partir de aquí les voy a compartir una reflexión, les voy a leer un texto sobre por qué entonces trabajar con el lenguaje. Bien, el lenguaje es un medio fundamental, perdón, el lenguaje es el medio fundamental para la expresión del pensamiento. Por tanto, es el vehículo para la expresión de nuestras ideas.
A través del lenguaje nombramos, interpretamos y creamos. El lenguaje refuerza y refleja la ideología imperante, aunque también puede contribuir a modificarla. Por medio del lenguaje creamos identidad, como refiere la filósofa mexicana Estela Serret. Cuando el lenguaje nombra, inevitablemente delimita, ordena, clasifica y valora. Genera significaciones que existen como tales gracias al lugar que ocupan, entre otras significaciones. Produce, por tanto, una realidad cultural allí donde solo había naturaleza, que es el reino del sinsentido. La lengua reproduce la realidad. Esto hay que entenderlo de la manera más literal. La realidad es producida de nuevo por la mediación del lenguaje. Y cita a Benveniste. Cultura y sociedad solo son posibles por el lenguaje, en tanto que éste es expresión máxima de la facultad productora de la condición humana, la de simbolizar. Esto es, la facultad de representar lo real por su signo y así establecer entre ambos una relación de significación. La lengua es un producto social, no olvidemos, que como expresa el lingüista Ferdinando de Saussure, surge en el momento en que es necesario comunicarse con la otra persona y asienta su existencia solo allí, en el seno de una sociedad, en el intercambio entre las personas. Es allí donde se transforma, construye, reconstruye cada vez que emitimos un nuevo mensaje. Condición que es importante, el ser una lengua viva y que sean las usuarios y los usuarios de esta lengua quienes puedan modificarla a partir de sus necesidades de comunicación. Razón esta, bien, y para esto solamente aquí un paréntesis, pensemos en el número de palabras que han surgido, que se han creado en los últimos 50 años para nombrar las realidades, las nuevas realidades de esta vida, ¿sí? Para nombrar todo lo que tiene que ver con la tecnología, el internet, ¿no? El cómputo. ¿Qué cantidad increíble de palabras han surgido para nombrar esta realidad? Sí, entonces ya para empezar, la lengua no se mantiene incólume a lo largo de los años, se va adaptando, ajustando, creciendo, ¿sí? En función de las necesidades de sus hablantes y va eliminando también aquello que ya no es necesario. ¿Sí? Razón esta que nos permite negar la asepsia de nuestros usos del lenguaje en relación con las creencias, ideas, prejuicios y pautas de comportamiento de nuestras sociedades. Así que socialización, ideología y comunicación han debido crecer juntas. De allí el interés por visibilizar las desigualdades de género en el lenguaje como recurso fundamental de comunicación, dado que transversaliza todos los espacios y como medio en el que podemos incidir para empezar a modificar prácticas y concepciones sobre las mujeres. En este sentido, los significados de las palabras, las estructuras de los enunciados, las elecciones, la elección de unas palabras por sobre otras, sus formas, la primacía que se le da o no a cierta palante y con los modelos mentales que cada quien tenga de los acontecimientos o de las creencias que comparta con su grupo social. Analizar estos elementos nos permite identificar los significados implícitos relacionados con las creencias, aunque no se expresen de forma directa. ¿Sí? Por ejemplo, una nota que encontré en el 2008 en un periódico local decía algo así como: motociclista choca contra vehículo guiado por una dama. Vean allí la construcción de la nota, ¿sí? ¿Quién tuvo la culpa? Para empezar, fue el motociclista. Pero ¿cómo representaban a la mujer? No conduciendo, sino como solamente con la palabra guiado, ¿no? Guiaba un vehículo. O sea, esto ya no es conducir, guiar es como
como que no sabía conducir del todo, ¿no? Eh, em, y además, atribuirle el término de, muchas veces cuando en los talleres aquí pregunto los comentarios que hacen es asociarlo con débiles, temerosas, ¿no? Por allí va la carga de sentidos. Y entonces vean todo el sentido que va tras un, un hecho informativo, ¿sí? Y vean cómo entonces, qué carga de sentido se atribuyen al conductor motociclista y a la conductora del vehículo, ¿sí? Bien, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de discriminaciones hablamos cuando nos referimos al lenguaje? Y estamos hablando de dos tipos de expresiones discriminatorias, de dos caras de la desigualdad de género, que es el sexismo y el androcentrismo. Hablar de desigualdad de género significa que se hace una distinción entre mujeres y hombres, conocimiento en lo masculino. Distinción que se ha justificado desde razones divinas y naturales y que ha significado mucha violencia hacia las mujeres de todas las edades y condiciones. Violencia que se ha expresado desde las formas más sutiles como la recomendación, el comentario, el piropo, los chistes, los refranes y la crítica, hasta las más violentas como la amenaza, la coerción, los golpes y la muerte. La desigualdad ha estado y sigue presente en muchos ámbitos de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando a las mujeres por ser mujeres se les niegan sus derechos a participar políticamente, a heredar la tierra, a participar en las decisiones de su comunidad, a ir a la escuela, a cursar la universidad o determinada profesión, o a contar con un acta de nacimiento. También cuando reciben una menor percepción salarial por igual trabajo o cuando hay una preferencia por contratar a personal masculino o de ser contratadas al asignarles los puestos subordinados, pero pocas veces otorgarles áreas directivas, así como otorgarles trabajos tradicionalmente considerados propios de las mujeres. La desigualdad es discriminación de género, como ya se dijo. Si bien en la actualidad muchas expresiones de la desigualdad se han eliminado, como la prohibición de las mujeres a votar o ingresar a la universidad, quedan aún muchas otras formas, desde las más sutiles hasta las más violentas, las cuales siguen determinando y marcando la vida de muchas personas. Por ejemplo, aquellas que señalan o juzgan a un hombre o a una mujer por no vestir con los accesorios propios de su género, que ponen en duda la capacidad de ellas para estudiar física o matemáticas, incluso para desempeñarse en un puesto de decisión, que representan el cuerpo femenino como un objeto de consumo, encasillan a las mujeres como amas de casa y responsables de todo el ámbito doméstico, o se anulan sus contribuciones a una sociedad. Sabemos también que recientemente hay un trabajo muy intenso por reconocer a las mujeres hacedoras de este mundo, ¿no? En la ciencia, en la tecnología, en la historia. Y hay trabajos muy importantes de rescate de estas mujeres. Todas estas manifestaciones obedecen a ideas preconcebidas acerca de lo que es ser mujeres y hombres. Esto es, a los roles y los estereotipos de género que se han asignado a mujeres y hombres en una sociedad, que a su vez pueden transformarse en prejuicios de género. Los estereotipos y los roles de género se asumen como un valor de verdad y una conducta del grupo, que se demanda y exige a todos sus integrantes, incluso desde el nacimiento, por ser mujeres o por ser hombres. Definen el deber ser y el deber hacer de mujeres y hombres en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Los espacios laborales y de recreación y el lenguaje, como ya se dijo, que además la mayoría de las personas asumen sin cuestionamiento. Son pues factores decisivos en la construcción de la identidad. Cuando asociamos a las mujeres con rasgos como débil,
poco inteligente, incapaz, sensible, delicada, mientras que a los hombres se les asocia con fuertes, protectores, decididos, valientes, etc., entonces no hay duda de que estamos estereotipando a las personas por su género. Un primer paso para romper con estos moldes es pensar en mujeres y hombres como personas con iguales capacidades, habilidades, conductas y emociones sin limitantes de ningún tipo. Se deben identificar y transformar estas percepciones sociales que están vigentes en todos los ámbitos. Para ello se debe reflexionar sobre las prácticas discriminatorias presentes en cada ámbito de nuestra sociedad. Uno de esos ámbitos es el lenguaje. Modificar las mentalidades y prácticas exige atender la problemática desde distintos espacios y con diversas acciones. La propuesta de un lenguaje incluyente es parte de ellas. El lenguaje es la forma de comunicación por excelencia. No existe otro recurso más vasto que nos permita transmitir una información con tal precisión. Por tanto, es un recurso omnipresente. Está presente desde nuestros pensamientos hasta la emisión de la palabra y en la recepción de un mensaje. He aquí su importancia. Es una herramienta transversal. Por otro lado, está organizada desde elementos menores a los más extensos y complejos. A nivel de la morfología, las terminaciones de las palabras nos definen su género gramatical y en muchos casos el sexo de la persona referida. Pero también si se infantiliza aplicando diminutivos. A nivel sintáctico, la organización de las palabras y la selección de unas sobre otras en cierto orden nos hablan de lo que es importante para quien emite el mensaje. En el nivel fonético, también existen matices en la entonación y la pronunciación que pueden determinar cargas de valoración. En cuanto al léxico, el predominio de ciertos sinónimos, como los sinónimos para prostituta, de pares duales o duales aparentes, como mujer pública frente a hombre público, así como el planteamiento de sus significados, todos muestran una carga de valor negativa o positiva y refuerzan una intención comunicativa de quien emite el mensaje como parte del grupo social al que pertenece. En suma, incorporan las percepciones sociales acerca de hombres y mujeres. Así que alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en nuestras sociedades actuales es indispensable. Así que para alcanzar la igualdad es indispensable trabajar en todos los ámbitos. Construir una sociedad libre de prejuicios de género demanda observar la realidad, identificar las expresiones de la desigualdad y proponer acciones para eliminarlas. Y trabajar e insistir desde cada ámbito a partir del análisis de sus propias prácticas. Una de las acciones que buscan provocar un cambio que a su vez incide en otros cambios es el lenguaje, dada su presencia absoluta en cada contacto humano y sus vastos recursos. La lengua en sí misma no discrimina, pero sí lo hacen los usos que de ésta se realizan. Las manifestaciones del lenguaje que reproducen los estereotipos de género y que discriminan a las mujeres, por tanto, pueden ser clasificadas como sexismo y androcentrismo. En el caso del androcentrismo lo podemos sintetizar en la frase como cuando te nombro, existes, ¿no? Si no te nombro, no existes. El androcentrismo corresponde a una mirada que da reconocimiento y presencia únicamente a lo masculino e ignora lo femenino. Está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas y lo hemos naturalizado. Nuria Varela dice que el mundo se define en masculino y el hombre se atribuye la representación de la humanidad entera. Eso es el androcentrismo, considerar al hombre como medida de todas las cosas. El androcentrismo ha distorsionado la realidad, ha deformado la ciencia y tiene graves consecuencias en la vida cotidiana.
Enfocar un estudio, un análisis o una investigación desde la perspectiva masculina únicamente y luego utilizar los recursos como válidos para todo el mundo, hombres y mujeres, ha supuesto que ni la historia, ni la etnología, la antropología, la medicina o la psicología, entre otras, sean ciencias fiables o como mínimo que tengan enormes lagunas y confusiones. Hasta aquí la cita de Nuria Varela. A cuya idea contribuye Alda Facio al referir que una cultura androcéntrica es aquella en la que el hombre, sus intereses y sus experiencias son el centro del universo. Algo tan falso como cuando la gente creía que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. En consecuencia, continúa, cuando el varón se concibe como el representante de la humanidad, las instituciones son pensadas solo desde la perspectiva masculina y por tanto responden solo a las necesidades e intereses del varón y cuando mucho a las necesidades o intereses que los varones creen que tienen las mujeres. Cualquier estudio o investigación y en suma la ciencia toda se realiza desde una orientación o enfoque que solo ve a los varones como sujetos de atención, dejando excluidas a las mujeres de este derecho, en tanto que los resultados son retomados como válidos para mujeres y varones, desde cuya mirada el referente siempre es el sector masculino y en función de él se definen sus opuestos, lo que sale de la normalidad. En el androcentrismo prevalecen dos características principales, la invisibilización y la exclusión. En el caso de la invisibilización, puede definirse como aquella manifestación en donde las mujeres y sus obras no son visibles, pasan inadvertidas, desaparecen por completo o simplemente no se contemplan. Ni siquiera se plantea su existencia, presencia o participación a pesar de sus contribuciones. Y así, si podemos revisar lo que ha sido el papel de las mujeres en la historia, el arte, la ciencia, encontramos que hasta hace muy poco tiempo ellas estaban mencionadas en muy pocos casos o no aparecían, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí en México, si al hacer una revisión de los libros de texto gratuitos que se distribuían en primaria, en educación básica, que son los 6 años de educación básica, encontrábamos que las mujeres aparecían solamente en 2 o 3 casos en la historia, por ejemplo. Y entonces allí todas esas mujeres que participaron en distintos momentos de la construcción de este país no estaban mencionadas, no estaban reconocidas. Bien. En el lenguaje, cuando nos encontramos con expresiones en las que se usa el masculino genérico para nombrar a mujeres y hombres, estamos reproduciendo el androcentrismo. Y el masculino genérico, como ejemplo directo, es simplemente nombrar en masculino a los alumnos, los estudiantes, los investigadores, eh, los ciudadanos, ¿sí? Cuando se nombra solo en más civiliza al resto de la población. Bien, si bien la Real Academia dice que para nombrar a grupos mixtos se nombrará en masculino, eh, y aquí reside las principales objeciones que la Real Academia y muchas personas lingüistas hacen a la propuesta de lenguaje incluyente, se reduce únicamente a este tipo de expresiones. Vamos a ver que la forma de solucionarlo desde el lenguaje incluyente es, por ejemplo, desdoblando, ¿no? Decir las alumnas y los alumnos, las ciudadanas y los ciudadanos, o utilizando un término que incluya, por ejemplo, la ciudadanía, que sea un término incluyente. Entonces, el desdoblamiento es la principal objeción. Vamos a verlo más adelante, que sí y que no, cuándo utilizarlo, pero espero que consideren que las principales objeciones están en únicamente este recurso
y que la forma de solucionarlo no es una sola, ¿sí? Bien, seguimos reproduciendo el androcentrismo cuando se da por sentado que quienes serán receptores de un mensaje o de una acción siempre son del sexo masculino. En los diccionarios, cuando las entradas de términos que refieren a personas están denominadas en masculino. Asimismo, las definiciones cuando están construidas desde la perspectiva masculina. En la gramática, en donde se toma como modelo el término masculino, al cual dice la regla, hay que agregarle una terminación para el femenino. Estas manifestaciones discriminatorias pasan desapercibidas en nuestra vida cotidiana, pues nos hemos formado desde una mirada androcéntrica. Y como consecuencia de esta perspectiva, solo lo que se ajusta a ella se acepta como válida y cualquier propuesta que no se corresponda con ella se descalifica. Nada más claro para explicar las resistencias que lo que académicos de la lengua han manifestado en torno al lenguaje incluyente. Segunda característica del androcentrismo, la exclusión, que consiste en el SAU. Es un recurso mediante el cual quitamos a las mujeres el lugar que les corresponde. En la vida cotidiana, cuando se le otorga valor al trabajo realizado por los varones en el ámbito público y se le niega al que es efectuado en casa tradicionalmente por las mujeres, de forma automática se les excluye de cualquier reconocimiento por su contribución al bienestar familiar y por ende de cualquier retribución. Es una mirada androcéntrica. Un caso que he confirmado también en talleres que he dado con personal médico, y, por ejemplo, los síntomas de un paro cardíaco que tiene que ver comúnmente en México, sabemos, ¿no? De malestar en el pecho, molestias en el brazo, problemas para respirar. Y sucede que las mujeres pueden tener unos síntomas específicos que tienen que ver con dolor en el vientre y náuseas. Em, la sintomatología que normalmente se difunde para estar alerta por si en algún momento estamos sufriendo esta afección cardíaca, tiene que ver con la sintomatología masculina. Y puedo decirles que incluso aquí en Oaxaca hubo el caso de una persona, la mamá de una amiga, que se empezó a sentir mal, piden la atención de un grupo de paramédicos, asisten y le dicen, tiene un problema de indigestión. La señora estaba sufriendo un paro cardíaco, la señora falleció porque no lograron identificar que la sintomatología era la que refería a las mujeres, ¿sí? Entonces, como este tipo de casos, hay muchos más en todos los ámbitos y pues en el caso de la salud, bueno, en esto pues, llega a costar la muerte para las mujeres. Bien, entonces, en síntesis, exclusión e invisibilización contribuyen a ocultar y negar la participación femenina tanto en el entorno público como en el privado. Cuando escuchamos una frase como la siguiente, serán 8 los marchistas mexicanos que asistirán en mayo a la Copa del Mundo, ¿de quienes hablamos? Serán 8 los marchistas, ¿sí? De sujetos masculinos. Y yo les pregunto, ¿sabemos o sabremos con certeza si allí en ese grupo hay mujeres? Y siempre me contestan, bueno, es posible, quizás, puede ser que haya mujeres. ¿Cuántas habrá? No lo sabemos. ¿Irán o no irán? No tenemos certeza, decimos es posible, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos que este tipo de expresión sea más clara? Entonces, yo les planteo, si decimos la frase, serán 8 las marchistas mexicanas que asistirán en mayo, ¿de qué tenemos certeza? ¿De quién hablamos? Hablamos de 8 mujeres, 8 marchistas, ¿sí? Tenemos certeza. Cabe la pregunta de si allí hay hombres, ¿no? Porque nos está diciendo que solamente son mujeres. Incluso en estos casos yo les digo, bueno, puede ser que nos hayamos equivocado en la construcción del enunciado y hay un hombre y está presente en el auditorio. ¿Qué sucedería con ese hombre al escuchar esta nota?
levantaría la mano y diría, oigan, es que no son 8 mujeres, también voy yo, que soy un hombre, ¿no? Entonces dirían 7 mujeres y un hombre, ¿sí? Seguramente pediría que se aclarara, ¿sí? Bueno, eso no sucede con nosotras las mujeres que hemos asumido que así debía ser y que no lo cuestionamos. Y que quedamos en esta duda, en esta posibilidad de estar allí. Solamente leyendo el resto de la información podremos saber si estamos. Y en algunos textos ni así podemos definir si estamos, ¿sí? En cambio, si yo les planteara la construcción de serán 8 marchistas, mujeres y hombres que asistirán, ya queda más claro. Sí hay mujeres, hay hombres y hay mujeres. No sabemos cuántas ni cuántos, pero sí hay. Y si les dijéramos van 4 marchistas hombres y 4 marchistas mujeres, la nota es precisa, ya no hay duda de lo que se está informando allí, ¿sí? Entonces, a lo que vamos es que este tipo de información nos da, o nos da ambigüedad o nos da certeza en la información. ¿A dónde queremos encaminarnos? Yo creo que a precisar, a construir un lenguaje que sea preciso y que nombre, que visibilice, ¿sí? Bien. Otro uso muy socorrido en el uso del masculino genérico es la denominación de las profesiones, cargos y oficios, que como ustedes sabrán también se utilizan siempre, en muchos casos aún en masculino. En los casos en que históricamente las profesiones habían sido ocupadas por los varones, en la actualidad continúan denominándose en masculino, aunque éstas sean ejercidas por mujeres. A diferencia de aquellas que en tanto que extensión del ámbito doméstico y consideradas tradicionalmente parte de las labores del sector femenino, se denominan en femenino tras la asunción de que solo son ejercidas por mujeres. Es el caso, por ejemplo, de enfermeras y enfermeros, ¿no? Si bien ya existe un número importante de hombres que están en la enfermería, todavía se sigue utilizando el término en femenino, las enfermeras, el personal, y poco se utiliza el personal de enfermería. Es muy socorrido el uso de médicos y enfermeras, ¿sí? Bien. Es también muy común, por ejemplo, acá en México, escuchar que mi jefe acudirá a la reunión y ese jefe es una mujer, ¿no? Entonces lo adecuado es decir jefa o la ingeniero o la arquitecto o el caso muy discutido del término presidente, ¿sí? Que incluso en alguna discusión, en alguna charla, una lingüista decía, pues es que presidente deriva de un término en participio de latín y por lo tanto no tiene el término en femenino. Pero si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, digo, si queremos apoyarnos en esta entidad, ya está incluida el término presidenta en femenino, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que finalmente los usos que está haciendo la población son los que está recogiendo la lengua. Y eso sucede con presidenta, aunque esta lingüista haya dicho, pues no es lo correcto, ya está en el uso, ya está recogido incluso en la Real Academia. Entonces, nada está dicho para siempre, ¿sí? Bien. En este aspecto, Alda Facio dice, a las mujeres nos han impedido ejercer el poder, poder que nos definiría como sujetos de una sociedad, sujetos que en las sociedades patriarcales no hemos sido. Una de las expresiones más claras del ejercicio del poder masculino en el lenguaje es el que progresivamente la voz hombre sirviera para denominar tanto al varón de la especie como a la especie toda, y la creación de reglas gramaticales que permitieran que lo masculino pudiera tanto excluir como incluir, ocultar a lo femenino, mientras que relegan lo femenino a la categoría de lo específico, lo particular o lo otro. Solo en esos casos de lo específico, entonces sí vale nombrar en femenino, ¿no? Como en el caso que les ponía de
las 8 marchistas. Como es solamente para nombrar al grupo de mujeres, entonces sí vale nombrarlas en femenino. Así, el principal recurso de exclusión en el lenguaje es el masculino genérico. Uso del género gramatical masculino como genérico para referir a mujeres y hombres. A la fecha, los estudios sobre las expresiones discriminatorias en el lenguaje han ofrecido diversos recursos que permiten hacer visibles a las mujeres en el lenguaje y deshacernos del masculino genérico. Algunos de esos recursos son, por ejemplo, el desdoblar, ¿no? Los alumnos y las alumnas, las y los asistentes. Ahí desdoblamos el artículo porque asistentes es un sustantivo común en cuanto al género. Pero si decimos los asistentes para nombrar a toda la comunidad, entonces los y las asistentes, o desdoblamos artículos y sustantivos cuando los sustantivos tienen un término específico para el femenino y otro para el masculino. Por ejemplo, alumnos, alumnas, tienen terminaciones específicas, ¿sí? Pero no lo es todo. Yo siempre les comento como editora, justo en el trabajo de revisión y corrección de texto, cuando revisamos un texto, debemos evitar repeticiones de sonidos, ¿no? Que la lectura se deslice de manera suave a lo largo del documento sin em, obstáculos que detengan o que obstruyan o que distraigan la lectura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a desdoblar una vez, lo utilizaremos en un párrafo, pero en el resto del párrafo ya no lo podremos utilizar. Y podemos utilizarlo 2 o 3 párrafos adelante y así sucesivamente, ¿sí? Pero no es el único recurso que tenemos. ¿Qué más podemos hacer para eliminar el androcentrismo? Utilizar sustantivos comunes o epicenos como por ejemplo el electorado, el profesorado, parafrasear la idea o buscar un sinónimo sin carga de género. En lugar de los romanos, por ejemplo, podemos decir el pueblo romano. Agregar la especificación de artistas, coma, mujeres y hombres, coma, ¿sí? Una frase explicativa y seguimos con nuestra idea. Agregar la palabra personas, ¿no? Las personas adultas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos recursos. Emplear pronombres posesivos, el nos, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, sus, consigo, los pronombres reflejos, nos, pronombres personales, pronombres indefinidos y pronombres relativos. Bueno, los reflejos, nos, personales, yo, tú, ustedes, indefinidos, alguien, cualquiera, nadie. Los relativos, quién o quiénes, ¿sí? Por ejemplo, los conductores deberán tomar la ruta tal. Bueno, quien conduzca deberá, ¿no? O quien conduzca por esta vía deberá tomar la ruta tal, ¿no? Entonces, estamos allí sustituyendo el masculino por una expresión que incluye a mujeres y hombres. Otro recurso, simplemente modifiquemos los verbos, ¿sí? Los proveedores de soluciones, ¿sí? O el proveedor de las soluciones, bueno, ¿quién provee las soluciones? En algunos casos, simplemente con omitir el masculino genérico, ¿sí? Se da por sobre, por, en- por entendido, sobreentendido nuestro referente, porque ya, y con un sentido claro. Eh, y, por supuesto, cuando estemos hablando de cargos, oficios y profesiones en las cuales están desarrolladas, desempeñadas o ocupadas por una mujer, por supuesto, nombrar siempre en femenino. Bien. Estimada Claudia, ¿Sí? tenemos 5 minutos más para la presentación. Perfecto. Para que pasemos a contestar algunas preguntas. Muy bien, gracias. Entonces voy a cerrar con la parte del sexismo, que tiene que ver entonces si en el androcentrismo no estábamos invisibles, ocultas tras el masculino genérico, invisibles y excluidas. En el sexismo estamos, pero la pregunta es, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo me nombran?
¿sí? Porque estamos, pero ¿cómo me nombran? Entonces, aquí solamente para plantear el concepto de sexismo, tiene que ver con el concepto que plantea Victoria Sau, que es el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado, el femenino, ¿sí? Y en este entonces estamos, pero estamos como subordinadas, dependientes, ¿sí? No estamos reconocidas a plenitud. Por ejemplo, médicos y enfermeras, solamente como enfermeras, ahí es un tratamiento sexista, porque solamente a las mujeres se les atribuye este papel, ¿sí? De enfermeras. Em, Dice Victoria Sau sobre el sexismo, recuperando al sociólogo Martín Sagrera. Dice, ni el esclavo ni la mujer hubieran podido ser mantenidos, siquiera sea por la fuerza, en el estado abyecto en que fueron sumidos, si no hubieran sido convencidos poco a poco de su inferioridad. Y esta falta de conciencia de clase hizo que fueran ellos mismos los peores enemigos de su propia regeneración. ¿Qué características tenemos en el sexismo? La subordinación y la desvalorización. Estamos, estamos entonces como dependientes, sometidas al control y la de... hemos perdido el control sobre diversos aspectos de nuestras vidas como la sexualidad, la capacidad reproductiva, nuestra capacidad de trabajo, ¿sí? En el caso de la desvalorización, es quitar valor, consideración o prestigio a lo hecho por las mujeres. Victoria Sau dice que a las mujeres se las menciona como inferiores o como ejemplo de inferioridad cuando se trata de una comparación. Por ejemplo, cuando no se atribuye valor a lo que dicen las mujeres y la conversación se califica mediante el verbo, por ejemplo, chismear, que es muy utilizado acá en México. ¿Sí? El lenguaje del desprecio que denomina Marina Yaguello tiene que ver con este tratamiento sexista y que se refiere a las mujeres. Por ejemplo, el número de términos para las expresiones de, por ejemplo, de prostituta, tienen que ver con ello. Bien, ¿cuáles son esos desequilibrios que están en la forma de nombrar en el sexismo? Por ejemplo, la designación asimétrica de mujeres y hombres. Por ejemplo, el doctor Ramón Hernández y esposa, ¿no? Allí está, él tiene un grado, tiene un nombre y un apellido, y ella solamente aparece como esposa, sin grado académico, sin nombre y sin apellido, ¿sí? Los pares duales o duales aparentes, lo que decíamos de zorra, señorita, ¿sí? Que solamente se utiliza para nombrar en México, por ejemplo, a las mujeres que no han tenido relaciones sexuales o que están solteras, mientras que no existe el correspondiente señorito con el mismo sentido para los hombres, ¿sí? Sí existe un término señorito que está en desuso y que se utilizaba para denominar al hijo del patrón, ¿no? Otro sentido completamente distinto. La referencia de las mujeres como una categoría aparte, como solamente hembras, ¿no? Madres, pero no como en igualdad con los hombres. El empleo de imágenes estereotipadas de las mujeres, ya lo veíamos con Catherine Ruembler en el caso de la asesora de Obama, ¿no? O cuando se nos atribuyen los términos del ángel del hogar, la perfecta ama de casa, la reina del hogar, etcétera, etcétera. Figuras retóricas donde también se enfatizan los estereotipos de género hacia las mujeres. Por ejemplo, en plena vía pública golpean a indefensa mujer. Estas características, estos adjetivos que se atribuyen a las mujeres y que refuerzan la idea de debilidad, incapacidad, etcétera. Conceptos sexistas, los que vimos ya al inicio, ¿no? De sexo débil, sexo fuerte, tenemos, por ejemplo, un caso que en su momento estaba en el diccionario de la Real Academia sobre la definición de juez y jueza.
por ahí de 2008 en el diccionario juez ocupaba casi una página del diccionario, ¿sí? Y jueza ocupaba solamente 2 líneas, ¿sí? Y la definición que estaba atribuida ahí a jueza era esposa del juez y persona del sexo femenino que ejerce la función de juez. Esos eran los 2 sentidos que se le atribuían en el diccionario. Vean allí las asimetrías en el tratamiento, ¿sí? Si era para un sujeto masculino o femenino, ¿sí? Bien, y bueno, otros casos de sexismo tienen que ver con esta trivialización de los derechos de las mujeres o una omisión deliberada, ¿sí? Por allí de 2013, hubo un director de orquesta que dio esta declaración y dijo, la mujer no va con el oficio de dirigir, ¿sí? Sin embargo, las notas periodísticas solamente dijeron en ese momento que es conocido por sus declaraciones polémicas e invitaban el concierto, ¿no? Entonces, esa trivialización. Bien, ¿cómo demostramos el sexismo? Simplemente aplicando la regla de inversión. Veamos que esos rasgos, características, significados que se atribuyen a las mujeres, sustituyamos el sujeto referente y pongamos a los hombres. Si esas mismas características y atribuciones aplican para un sujeto masculino, tendremos un tratamiento igualitario. Si no es así, si hay una ruptura, si hay un desequilibrio, entonces estamos ante un tratamiento sexista, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí una rápida revisión de lo que es el lenguaje discriminatorio y empezar a reflexionar de qué recursos utilizar para eliminarlo, ¿no? Es simplemente tomar conciencia y ver qué recursos nos da la lengua para nombrar a la mitad de la población, nombrar con nombres, apellidos, cargos, profesiones a las mujeres, las profesiones por supuesto en femenino, y eliminar todas esas expresiones sexistas, evitar la trivialización, evitar señalarlo como un dicho más, sino no, darle toda la carga que tiene, porque son prácticas discriminatorias, ¿sí? Que lesionan a la mitad de la población y que contribuyen a mantener y reproducir la desigualdad. Bien, creo que entonces hasta aquí podríamos cerrar y podríamos comentar algo más después de las intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Puedes encender tu cámara. Igual, Lía, si gustas encender tu cámara. Aquí Bien. Markelda de Herrera nos comenta en el chat, desde su experiencia, ¿qué estrategia puede realizarse para que se cumpla con el uso del lenguaje con perspectiva de género? En Panamá es obligatorio su uso. En el lenguaje, contenidos e ilustraciones, según la Ley 6 del 4 de mayo del 2000, pero no se cumple. No sé si puedes contarnos la experiencia mexicana y cómo podríamos trabajar para que esto se cumpla. Pues bueno, efectivamente también aquí tenemos ya diversas disposiciones, hasta la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que habla ya, ¿no? De incorporar el uso de un lenguaje incluyente y sexista. ¿Qué ha sucedido? Que, por ejemplo, las instancias de la Administración Federal, a partir de estas disposiciones, pues tienen la obligación de incorporarlo. Entonces, ha habido prácticas de empezar, por ejemplo, desde construcción de manuales que tienen que ver con sus expresiones del área de conocimiento, la construcción de manuales, em, el desarrollo de procesos de capacitación para sensibilización, digamos, eso es lo primero. Y luego, lo siguiente, pues tiene que ver con la participación de las organizaciones, de las mujeres, de la sensibilización que están sucediendo. Ciertamente no lo hemos logrado eh, del todo. Estamos trabajando en ello.
los medios de comunicación también se debe estar transición que los obligue completamente a incorporarla, pero por ejemplo, ahora que se está haciendo una revisión de Beijing, ¿no? Hay toda una serie de lineamientos que se están allí planteando y yo creo que es importante la sensibilización, ¿no? La discusión, la reflexión en todos los espacios y fundamental, ¿no? El espacio de las universidades. Es un espacio que necesitamos entrar y discutirlo. Yo he tenido oportunidad de dar allí en algunas licenciaturas, por ejemplo, en una licenciatura de comunicación, he tenido oportunidad de dar cursos de redacción y justo allí he incorporado el tema y estas jóvenes, estas y estos jóvenes que están ahora ya ejerciendo su profesión son referentes, ¿no? Están incorporando el lenguaje, están también ya incluso dando procesos de capacitación y yo creo que, o sea, sí es ir contracorriente, porque allá afuera la tendencia todavía es muy fuerte, los roles y los estereotipos de género siguen muy vigentes. Em, y solamente estar haciendo el análisis, la discusión, la reflexión pública, la sanción social, ¿no? Para poder avanzar, no nos queda de otra. Así hemos trabajado todos pues mucho del trabajo feminista ha sido así, ¿no? De discusión, de análisis y de demanda a los organismos, a las instituciones involucradas. Sí, yo te estoy muy agradecida, Claudia, porque nosotros acá en la CENACIT pues generamos muchas publicaciones y Nosotras, sí, y hemos tenido, nosotras. sí, nosotras y nosotros, Es que es la práctica del masculino genérico, decías nosotros aquí en la totalmente. CENACIT. Sí, Sí, exacto. Y somos conscientes de que tenemos que mejorarlo, porque está como tan dentro de nuestra cultura que a la hora de editar un documento, por lo menos yo edito la revista Imagina, son cosas que no estábamos tomando en consideración, estamos siendo incluyentes. Entonces yo creo que en el público hay personas muy interesantes, hay periodistas, he visto que hay personas que están muy comprometidas con género dentro de instituciones públicas. Yo creo que esta conversación es muy importante que empezamos a tenerla para tener estas reflexiones. Y lo que nos dice Markelda, que existe esta ley, quiere decir que ya hay pasos avanzados y que probablemente simplemente tenemos que empezar a ponerlo en práctica. Y yo creo que acá en la CENACIT, esta experiencia que hemos tenido contigo nos va a servir muchísimo para que tomemos en consideración todas estas reflexiones a la hora de crear nuestros guiones, por ejemplo, para nuestras campañas publicitarias o a la hora de tener estos artículos en la revista Imagina, y estoy segura que nuestros invitados también empezarán a reflexionar un poco más sobre esto a la hora de comunicarnos ya de todas las formas posibles. Te estoy muy agradecida, Claudia. Yo sé que este tema da para más debate y reflexiones interesantes. Ojalá podamos tener próximos eventos y puedas acompañarnos nuevamente. Quiero agradecerle a todas las personas que se han unido a este webinario el día de hoy. Les recordamos que vamos a colgarlo en Imagina TV, que es el sitio de YouTube de la CENACIT. Así que si quieren volver a escucharlo o si quieren presentar algún extracto de esto, pues con gusto pueden buscarlo en Imagina TV en el YouTube de la CENACIT. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Que tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.